Primeramente tenemos a Galileo Galilei en 1592, quien desarrolló el termoscopio para la medición de la temperatura de objetos. En 1665, Christian Huygens propuso una escala para ser utilizada en el termómetro. En 1708, Gabriel Daniel Fahrenheit creó un termómetro de alcohol. En 1714 se sustituye el alcohol por el mercurio en el termómetro. Fahrenheit realizó la aportación más importante a la medicina al elaborar una escala para medición de la temperatura en 1717. En 1728, Povicech realizó los primeros registros de presión arterial. En 1742, Andreas Celsius reintrodujo la escala de grados centígrados a la clínica. En 1761, Leopold Aubrugger publicó el libro Inventum Novum. En 1847, Ludwig realizó el primer registro de presión arterial en el quirófano. En 1852, Atkin desarrolló un termómetro de mayor practicidad. En 1855, George Carman desarrolló el estetoscopio biauricular. Y en 1870, Thomas Clifford Allbutt diseñó el termómetro clínico. Posteriormente, en 1882, encontramos dos sucesos importantes. En el primero, Leanek publica el Tratado de Osculación y en el segundo, Bacilo de Koch descubre Mycobacterium tuberculosis. En 1895 encontramos que Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. En 1896 encontramos tres sucesos muy importantes. En el primero, Luis Espinosa y Cuevas adquiere la máquina de Röntgen en México. En el segundo, Riva-Rossi inventa el esfigmomanómetro y se publican más de 1000 artículos de los rayos X. En 1913 se sustituye el cátodo metálico por uno de tungsteno incandescente. En 1916 William Baum diseña el baumanómetro. En 1934 Frederick Goliot y su esposa descubren los rayos gamma. Y por último, en este capítulo, en 1967 Gottfried Gansfeld desarrolla la tomografía computarizada. En el año 1060, el africano recopila trabajos de árabes y griegos en Monte Cassino. Él traduce los escritos médicos. En 1163, el desarrollo de la cirugía y de la medicina interna fue totalmente independiente. Resurge la disección de cadáveres por Mandino Babilonio en 1275. En 1549, Bartolomé Stocchi descubre glándulas suprarrenales, nervio ocular externo y describe la vena pulmonar. Girolamo Fabrizio fue designado para la cátedra de anatomía y cultiva la embriología y la cirugía en 1559. En este mismo año, Peter Lowe funda la Facultad de Medicina y Cirujanos de Glasgow. En 1622, los quelíceros fueron descubiertos por Aseli. En 1642, Wilson descubre el conducto pancreático. Picker descubre el conducto torácico en el año 1651. En 1671, Malfaghi descubre los capilares pulmonares. Los folículos del ovario son descubiertos por von de Graaf en 1672. Bronner descubre las glándulas duodenales en 1682. En 1743 ocurre la primera colecistectomía programada para extracción de células biliares. En 1794, Jesse Bennett realizó con éxito la primera cesárea. John Abernethy ligó la arteria ilíaca externa en un aneurisma en 1796. En 1798, liga la arteria carótida común por hemorragia. En 1809, Ephraim McDowell realiza la primera resección del quiste ovárico. En 1823, Hill Hickman consigue insensibilizar diversos animales con anhídrico carbónico para operarlos. En 1842, Crawford Long administra éter, que era utilizado como anestesia, a sus pacientes antes de operarlos. En 1845, Wells aumenta su fama de extracciones dentales sin dolor. En el año 1846, Morton realiza la extracción de una muela sin dolor. En este mismo año, Henry Jacob lanza medicamento contra el dolor. En el año 1847, ocurre una infección intrauterina ocasionada por médicos al no lavarse las manos. En el año 1849 se apoya la infección por contacto. En el año 1886, Heber Fierce establece el padecimiento de apendicitis. En 1887 ocurre la primera extirpación con éxito de apéndice por Thomas Merton. En 1889 ocurre la primera histerectomía por Joel Spin. En este mismo año, Corvaisier hace la primera colectotomía.
En 1890, von Bergmann se considera el inventor del autoclave. Aquí también en 1890 ocurre la aceptación de los guantes de látex. En 1900, la anestesia intrarraquídea con cocaína en la cirugía fue introducida por Beer. Chapont emplea la estobaína en la anestesia raquídea en 1905. La penicilina es descubierta por Fleming en 1928. En 1933 hay efectos benéficos de la descomprensión intestinal. Y por último, en 1937, Rudolf Nissen efectuó la primera resección del cardias por vía tobaco abdominal. En 1886, Reginald Heber Fitz, profesor de anatomía patológica de la Escuela de Medicina de Harvard, presentó una conferencia sobre la peritonitis, estableciendo que el origen de la misma era el apéndice, y por primera vez llamó a este padecimiento apendicitis. Insistió que el tratamiento solo podía ser quirúrgico. Un año después, en 1887, el primer cirujano que siguió los consejos del patólogo fue el doctor George Thomas Morton, que en el Hospital de Filadelfia llevó a cabo la primera extirpación con éxito del apéndice. 2 años después, en 1889, Kurt Weiser, cirujano suizo, fue el primero en realizar una coledoctomía para la extirpación de un cálculo en colédoco. En ese mismo año, Jules Pin realiza la primera histerectomía. Un año después, en 1890, von Braumann se le considera el inventor del autoclave, que es un método de esterilización para instrumentos fabricados en exclusiva de metal, que podían ser hervidos para su esterilización mediante el calor. En ese mismo año se aceptaron los guantes de hule. En el año de 1900, Bier introduce la anestesia intrarraquídea con cocaína en la cirugía general. 5 años después, Chaput emplea la estobaína en la anestesia raquídea. En el año de 1928, Fleming descubre la penicilina. 5 años después, en 1933, Wansten demostró los efectos benéficos de la decompresión intestinal. En 1937, Rudolf Nissen efectuó la primera resección del cardias por vía toracoabdominal. En el año de 1590, Zacharias Janssen fue el primero en desarrollar un instrumento al que ahora se conoce como microscopio. 20 años después, Galileo consiguió adaptar uno de sus telescopios para la observación de objetos pequeños. En 1665, Robert Hooke construyó uno de los primeros microscopios, que tenía más aumento que el de Zacarías. 10 años después, en 1675, Anton van Leeuwenhoek describió la presencia de seres vivos en una gota de agua. Hasta 1846, Rudolf Virchow empezó a enseñar anatomía patológica. En el año de 1858, Rudolf Virchow publicó su libro Cellular Pathology, en el que mencionaba: el cuerpo es como un estado formado por células, cada una de las cuales es un ciudadano. Después, en el año de 1864, Pasteur investigó por qué el vino se volvía ácido. 2 años después, publicó un libro en el cual expuso sus hallazgos para explicar la fermentación y las putrefacciones de la materia orgánica. En el año de 1888, es inaugurado el Instituto Pasteur en París, en honor a Louis Pasteur, donde se continuó la investigación de nuevos agentes causantes de enfermedades y preparando nuevos cultivos para las vacunaciones preventivas. Después, en ese mismo año, Eduardo Lisiaga realizó la primera vacunación contra la rabia en México. 2 años después, Koch anunció que había descubierto el tratamiento para la enfermedad tuberculina. Y por último, en 1908, Mechnikov, gracias a la teoría de la fagocitosis, ganó el premio Nobel. En 1553, Miguel Sebert publicó un libro de teología llamado Christianismi Restitutio. En dicha obra había negado la porosidad del tabique y por lo tanto se adelantó al descubrimiento de la circulación menor o pulmonar de la sangre.
Su libro se consideró herejía y por ello fue condenado a morir en la hoguera por la Inquisición. En 1559, el doctor Mateo Realdo Colombo publicó su libro titulado De Re Anatómica. En este desmintió la porosidad del tabique, postuló la misma teoría de la circulación pulmonar basándose solo en el razonamiento fisiológico. En 1571, Andrea Cesalpino explicó de modo brillante la circulación pulmonar. En 1578, William Harvey estudió en Caius College de Cambridge. En 1602, obtuvo el título de médico. En 1645, se entendió que en un parto gemelar uno de los productos sobrevivía porque el otro pasaba la sangre. Por Foley. En 1667, Jean-Baptiste realizó con éxito la primera transfusión humana. En 1849, James Blundell transfundió sangre de su ayudante a un paciente. En 1908, Ottenberg comenzó a comprobar la sangre del donador y el receptor antes de hacer una transfusión. En 1914, Agote realizó la primera transfusión sanguínea humana citrada. En 1937, Landsteiner y Wiener descubrieron el RH. 3 años después, en 1940, Landsteiner y Wiener dieron a conocer la causa de la eritroblastosis, que se produce cuando el padre es RH positivo y la madre es RH negativo. En el año de 1526, el alquimista, médico y astrólogo suizo Paracelso decidió ejercer en el campo de la medicina. En 1771, el médico suizo Albrecht von Haller escribió el libro Farmacopea helvética. En 1827, Henry Laroux desarrolló un método mejor para la extracción de ácido acetil salicílico con un rendimiento moderado de un sauce blanco. En 1870, los químicos franceses Pierre-Joseph Pelletier y Joseph Commental obtuvieron por primera vez la quinina. En 1908, Gerard Docht encontró un colorante sintetizado que actuaba contra los estreptococos. En 1912, Riesling nombró uno de sus mohos Penicillium notatum. En 1914, el médico alemán Paul Ehrlich descubrió el neosalvarsan, que es un tratamiento eficaz contra la sífilis. En 1928 se encontraron algunos archivos del químico Alexander Fleming. En 1934, el farmacólogo australiano Howard Florey fue nombrado profesor de patología en la Universidad de Oxford en Inglaterra. En 1941, por primera vez, la penicilina, conocida como el primer antibiótico, se aplicó en humanos. En 1944, el bioquímico Selman Bassman obtuvo la streptomicina, que es un fármaco utilizado para el tratamiento de la tuberculosis. En 1946, el fármaco italiano Joseph Brotzu descubrió los cefalosporinos, que actúan como sustitutos de las personas alérgicas a la penicilina. En el año de 1774, el médico alemán Anton Mesmer publicó una monografía acerca del magnetismo biológico. En 1817, el médico alemán James Parkinson publicó un estudio sobre un síndrome caracterizado por temblores incontrolables en las manos. En 1837, el psiquiatra austriaco Manfred trató a pacientes con esquizofrenia mediante la administración de grandes dosis de insulina. En 1870, el fisiólogo alemán Franz Joseph Gall publicó una frenología en la que señala que cada función cerebral tenía una localización específica en el cerebro. En 1929, el psiquiatra alemán Hans Berger inventó el electrocardiograma, que es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón. En 1932, los fisiólogos ingleses Charles Charrington y Edward Douglas Adrian recibieron el Premio Nobel de la Medicina por el descubrimiento de las funciones de las neuronas. En 1952 se inicia la era conocida como de la psicofarmacología, que es una disciplina científica que estudia el efecto de fármacos con especial atención a las manifestaciones cognitivas. En 1967 se desarrolló la tomografía axial computerizada, el TAC,
Y además el médico sueco Ragan Granit, junto con el médico estadounidense George Ball, recibieron el Premio Nobel en Medicina por sus descubrimientos sobre los procesos visuales, fisiológicos y químicos primarios en el ojo.